Y para con bienestar, ¿qué es esto de jugar en la altura? ¿Qué es el apuramiento? ¿Qué es el mal de altura? ¿Qué es el soroche? Bueno, la selección tiene que jugar contra varios adversarios hoy. Uno de ellos es la altura. Estamos con Tomás Gergo, que es deportólogo del Hospital de Clínicas. Bienvenido, doctor. Bienvenido. Bueno, gracias. No es un invento, no es un mito esto de la altura. En la altura hay personas que se sienten peor que otras. ¿Es así? Tal cual, exacto. Primero tenemos que definir lo que es la altura. La baja altura, que es hasta 1000 metros. Sí. La mediana altura, que es hasta 2000 metros. Después, la altura alta, que ya es alrededor de 5500 metros. Y muy alta, más de 1500 metros. Sí. De 5500 metros. ¿Afecta nuestro rendimiento? Sí, desde ya, por supuesto. Afecta en distintos aspectos. En relación, primero hay modificaciones atmosféricas. Sí. Hay una reducción de lo que viene a ser el vapor, hay disminución de la densidad del aire, Sí. eso es importante, y también de lo que es la gravedad. Es decir, afecta en dos aspectos, a la pelota y afecta también ¿La al pelota no jugador. dobla, es verdad? La pelota no es que no dobla, es como que un elemento físico que se transporta a través del aire, hay una serie de elementos externos atmosféricos que influyen en el trayecto de esa pelota. Sí. En este caso en particular, si la densidad del aire es menor, la pelota va más rápido. Claro. Si la presión gravitacional es menor, también eso afecta. Ojo con eso, con lo cual los jugadores están acostumbrados toda su vida a patear la pelota y que haga determinado efecto físico. Exacto. Que puede cambiar acá. Exacto, puede cambiar. Totalmente. Encima las pelotas ahora son más livianas, ¿no? Exacto, por supuesto. Y eso es importante. De todas maneras, ojo, uno supone que profesionalmente este tipo de equipos y obviamente el cuerpo de profesionales lo tiene en cuenta y obviamente el entrenamiento, todo eso se tiene en el momento de jugar y bueno, no es una improvisación, ¿no? A ver, doctor, es deportólogo del Hospital de Clínicas, vamos a ir repasando placas uno y uno como para entender qué es esto de la altura. Empezamos, efectos en el rendimiento. Sí, hay disnea, fatiga muscular. Disnea es la dificultad de que le falta el aire, la sed de aire, vértigos, mareos, cefaleas y síntomas gastrointestinales. Ah, la pelota. Esto no significa que sine qua non, es decir, que inexorablemente se dé cada uno de estos síntomas. Sí. Depende de una serie de factores. Vamos al siguiente. Recomendaciones, buena hidratación. Sí, desde ya, por supuesto. Habíamos hecho referencia a que hay una disminución del vapor. Entonces, cuando el aire es seco, eso genera un factor determinante para el proceso de deshidratación. Por eso que para prevenirlo hay que tener una muy buena hidratación. No realizar actividades intensivas al arribar. Claro, desde ya, por supuesto. Uno cuando llega al lugar donde hay una altitud, obviamente no tiene que ser ningún tipo de actividad intensiva porque eso generaría ya un estado clínico que lo mal predispone para después desarrollar la actividad, que en este caso en particular es jugar el partido, ¿no? Le voy a pedir un ejemplo. Alimentación rica en carbohidratos de carbono. Bueno, en carbohidratos, me parece que ahí está bien. ¿Qué deberían almorzar? ¿Qué sería un buen plato hoy al mediodía? Bueno, un buen plato obviamente... ¿Pasta? Sí, las pastas es un plato importante, pero obviamente siempre las pastas uno tiene que tener en cuenta que tiene que estar al dente por el proceso de absorción. ¿Al dente? Sí, ¿Por qué? Es importante. Porque eso es como que va enlenteciendo la capacidad de absorción. Y en lo que es hidratos de carbono simples, y los simples son aquellos que el gusto es dulce, eso se absorbe, aumenta rápidamente la glucemia y eso se llaman alimentos de alto índice glucémico. Dispara la insulina y eso es un efecto contraproducente. ¿Sería una pasta, por ejemplo, con qué? ¿Con un poquito de carne? No sé si carne, pero por ahí con algunos vegetales, y eso hay que tener en cuenta lo que es el grado de asimilación de cada jugador en particular, obviamente. Eso ya lo sabe el nutricionista y el equipo que forma parte del equipo, ¿eh? Diego Rusiti quiere preguntar. Doctor, ¿Sí? Le quiero hacer dos preguntas. Primero, el físico natural de cada jugador, ¿cómo puede jugar, si a favor o en contra, por ejemplo, Di María, que es un jugador que sabemos que en la altura rinde, que tiene más oxígeno que otros jugadores, y por qué se puede llegar a dar esta cuestión? Y lo otro es, ¿cuánto va a favorecer a Argentina que viaje minutos previos al partido, que llegue ahí, digamos, a una hora, por ejemplo, para poder calentar y estar tranquilos, pero que no esté durante todo el día en Quito? Sí, es muy interesante la pregunta. Hay que tener en cuenta, hoy la genética es muy importante, la susceptibilidad de cada caso en particular. Es decir, uno siempre dice que cuando uno va a jugar a la altura no debe llevar los mejores jugadores, sino los que mejores se adaptan a la altura. Eso es muy importante, obviamente. Y el hecho de acudir al lugar
en forma inmediata e iniciar el partido es importante porque el periodo de adaptación, de aclimatación, eso desgasta, es decir, trae cansancio. Uno cuando llega a un lugar de altura, inmediatamente no está cansado, pero a medida que pasa el tiempo, ahí genera la adaptación, un periodo de cansancio. Russiti, una pregunta para vos. ¿Cuál es la estrategia de la selección? ¿Llegar, cambiarse y jugar? ¿O a qué hora van a llegar al estadio? Sí, llegar, hacer seguramente cambiarse, hacer un precalentamiento y ya meterse adentro de la cancha directamente. Claro. Tratar de que no esté ese roce con la altura, por lo menos en lo inmediato, doctor. Dígame bien si estoy acertado o no. ¿El calentamiento cómo tiene que ser? ¿Más leve que el que hacen acá? Sí, tranquilo. Sí, que los por músculos supuesto. estén bien, nada más. Ya no es tratar de forzar o nada por el estilo, doctor. El objetivo es ese, obviamente, como vos decís, es decir, hacer el calentamiento que prevenga la lesión, no para aumentar el rendimiento. No. ¿Por qué Di María corre más y, por ejemplo, a Santi Dorrego lo hicimos correr 20 metros y lo están asistiendo? Bueno, por eso, porque hay una predisposición genética. Así como vos tenés una predisposición genética a generar mayor colesterol o menor colesterol, o a veces el tema de... Hay algunos que son más aptos para la velocidad y otros para la fuerza resistencia. En este caso en particular también es una excepción a la regla. La genética abarca todo eso y hay personas que tienen mayor adaptación a la altura que otras. Ahora, ¿Se puede entrenar? Se puede ¿El entrenar. factor psicológico influye? Porque Bilardo decía, denle una pastillita, dice, tomate esta pastilla a los 10 minutos, esta a los 20 minutos y en realidad es azúcar. Mirá, el efecto placebo sirve siempre. Obviamente, a veces se ha hecho trabajo, incluso en los trabajos de laboratorio se incluye el doble ciego, es decir, que se le da a cierto grupo poblacional la droga y a otro uno que no es la droga. Entonces, para ver qué efecto psicológico ejerce y si realmente es producto del efecto de la droga o no. Había una pastilla para el rendimiento sexual. Tal cual. ¿Funciona? Sí, a ver, a mí no me gustan las generalidades, a mí me gusta personalizar cada caso en particular. El sildenafil, ¿no es cierto?, que es la droga madre, produce una serie de efectos, entre ellos, y en este caso en particular del año de los 80, que se ven usando desde el punto de vista deportivo, lo que hace es relajar la musculatura lisa. Y en este caso en particular, apuntando a la parte deportiva, no a la parte sexual, disminuye la presión a nivel de la arteria pulmonar. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Si yo abro una canilla y va una manguera para que salga un lugar, si yo aumento la presión de la manguera, sale menos agua, disminuye la cantidad de agua que llega. En este caso en particular, si yo disminuyo la presión en la arteria pulmonar, llega más sangre a los pulmones, se oxigena mayor cantidad de sangre, y esa sangre oxigenada llega con mayor cantidad de oxígeno a los músculos y eso genera un retardo en el agotamiento a nivel muscular. Usted fuera el técnico, el deportólogo de la selección, que ya obviamente están trabajando sobre esto. Le pediría que regule, mirá, quiero que corras entre los 5 y los 10 minutos, después regular un poquito, ir regulando el equipo. Mirá, para que respiren y caminen, exacto, tener más la bocha. En el alto rendimiento es muy importante el diálogo con el jugador previo. Yo tengo que hablar y preguntarle a cada jugador, probarlo y ver cómo funciona, cómo te sentís, cómo no te sentís. Y en función de ello hacer una estrategia en cada caso particular. Algunos que por ahí pueden correr todo el partido. Ahora la generalidad dice que obviamente hay que ir de menor a mayor. Sí. Y de esa forma ir guardándose para ir gastando en proporción en función a medida que van avanzando los minutos y no quedarse agotado los últimos 20 minutos, que ahí sería fatal, obviamente, ¿no? Dicen que uno de los secretos para la selección argentina va a ser la posesión de la bocha. O sea, tenerla porque si no corres el doble, porque cuando la tiene el rival tenés que ir a perseguirlo, mientras que si la tenés vos, podés regular el juego. Bueno, todo tiene que ver con todo, obviamente. El hecho de correr el desgaste físico, eso es lo que hay que ir ahorrando. Uno tiene una cantidad de energía y dice, bueno, esta con la que comenzás y con esta con la que tenés que terminar. Estamos con Tomás Gergo, él es deportólogo del Hospital de Clínicas. Russiti, van a llevar tubos de oxígeno, ¿no? Sí, sí, seguro, eso está todo previsto. Por lo general, todos los cuerpos médicos de cada plantel, en un caso eventual así tan fuerte, lo tiene previsto. De hecho, por lo general, cuando el jugador llega al vestuario ya se encuentra con todo ese aparato, ese equipaje. ¿Lo puede tener, doctor? ¿Puede tener el tubo de oxígeno en el banco de suplentes? En el banco de Por ejemplo, suplentes, en lugar de tomar agua, toma oxígeno. Claro, puede ser, obviamente. Si hay un déficit... ¿No está prohibido? No, en absoluto. No, para nada. No está prohibido, no, obviamente. De hecho, la FIFA lo aprueba. Sí, lo aprueba, es decir, la UADA altura. también, Si no, no se puede jugar en la altura. Totalmente. Claro. Una cuestión es que hay poco aire, ¿no? Entonces
Acá acabo de inspirar Exacto. una cierta cantidad de moléculas de oxígeno. Exacto. Me corrijo, es aire. Exacto. Porque en realidad está compuesto por 79% de nitrógeno, 21% de oxígeno. Exacto. Y algunos gases inertes. Exacto. Entonces, lo que más respiramos es nitrógeno. Pero la pregunta es la siguiente. Si yo estuviera en Quito, en la misma inspiración cargo menos. Te explico, eso es muy importante, la pregunta que vos hacés, porque a veces se confunde un poco. No es que disminuye el oxígeno, la concentración de oxígeno siempre es igual. 79 más 21. Exacto, lo que pasa es la presión Claro. barométrica que hay. ¿Qué pasa? Vos tenés el aire afuera que tiene que llegar a los pulmones. Sí. Entre el aire de afuera y los pulmones hay una vía. Sí. La presión, para que llegue, la velocidad con que llegue, depende de la diferencia de presiones. Sí. De lo que está afuera y lo que está en el pulmón. Sí. Si hay baja presión, le cuesta entrar el aire. Entonces, ¿cómo lo suplís? Aumentando la inspiración. Perfecto. Y Por eso que los días que hay baja presión atmosférica estamos todos cansados. estamos todos cansados. Y Tenemos eso no significa que disminuye el oxígeno. menos oxígeno en el marote. Sí, menos oxígeno y tenés que respirar más. ¿Se necesitan más glóbulos rojos? A ver, eso es un efecto que ocurre a mediano y largo plazo. Es más, nosotros en Argentina tenemos un centro de alto rendimiento en Cachi, donde a veces se van los atletas de alto rendimiento para hacer una pretemporada y aumentar los glóbulos rojos. El hecho de aumentar los glóbulos rojos es un mecanismo de adaptación que compensa, como tengo menor cantidad de materia prima, que es oxígeno, lo suplo con mayor cantidad de glóbulos rojos, que serán los repartidores de ese oxígeno. Los camioncitos que llevan. Exacto. Bueno, Tomás Gergo, deportólogo del Hospital de Clínicas, recontra claro. ¿Quiere arriesgar un resultado para esta noche? ¿Usted no participa de eso? Mirá, lo que quiero arriesgar es lo siguiente, lo que quiero decir. Esto es un grupo de profesionales, indudablemente han trabajado sobre el caso en particular, y yo creo que si todo funciona como todos queremos, dejando de lado la subjetividad, ojalá que ganemos y estemos alegrados de poder llegar al Mundial, ¿no? Bueno, vamos a ir conteniendo la respiración, mire. Gracias, doctor.